Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Un año nuevo, un feliz año nuevo para todos ustedes que nos están acompañando en vivo el día de hoy. Les saludo a su amigo y hermano Edison Román, aquí transmitiendo desde Lima, Perú. El día de hoy, domingo 10 de enero, perdón, 11 de enero del año 2026, primer programa del año 2026. Habíamos estado casi 2 semanas, un poquito más, prácticamente 2 semanas y poquito, sin estar con el programa. Bueno, y estamos retomándolo a partir de hoy en un nuevo horario, los domingos, los domingos a las 9 de la noche para poder compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, con los que se van sumando, quisiera también que me pudiesen, por favor, comentar si el programa, si se está escuchando el audio correctamente, si hay algo, no se escucha bien, si me pudiesen escribir ahí brevemente, ¿se escucha bien? Sí, no, ¿no? Los espero un minutito para si es necesario ajustar de repente el audio. Ujú. A ver, ¿quién me puede contestar si estamos escuchándonos bien o no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien, listo. Muchísimas gracias. Entonces, eh, bueno, un año nuevo que el Señor nos regala, ya estamos a unos días avanzados del año nuevo, un año que ha venido con bastantes cosas, ¿no? Nos ha traído muchas, muchas novedades, nos ha traído también algunas noticias tristes en algunas cosas, algunas noticias muy esperanzadoras. El mundo está inmerso en una convulsión de muchas cosas, ¿no? Esos levantamientos populares que se están dando en Irán, en el Oriente Medio, estos levantamientos también de los granjeros que prácticamente están tomando toda Europa, Inglaterra, España, Francia, saliendo a luchar contra las tiranías de la Unión Europea, ¿no? Todo este asunto de conmoción política que se ha dado acá en América con Venezuela, ¿no? Con la caída de este narcodictador y un montón de cosas que nos trae este año nuevo, ¿no? Un año nuevo que siempre trae cosas nuevas para vivir y meditándolas desde lo que hoy, el domingo, hoy día del Señor, nos propone el Evangelio, que es el bautismo del Señor, el último día de Navidad, por eso que quisimos dejar nuestro marco de navideño, ¿no? Porque hoy es el último día de la Navidad, ¿no? Y que nos trae esa enseñanza que me quedó de la homilía del Padre Manuelito, que le mando un fuerte abrazo ahí en Dulanto, y que nos quede esa idea, ¿no? De que nosotros somos llamados, ¿no? De lo lejos, del lugar apartado, del lugar donde no era propio la fe, para hacernos parte, insertarnos en un cuerpo místico que es la iglesia y darnos esa manera de vivir, viviendo de alguna manera el cielo acá en la tierra, ¿no? Siendo miembros de esta vida sobrenatural que hemos recibido con el bautismo y que nos hace hijos de Dios, y también con él un compromiso muy grande de saber cómo vivir como cristianos acá, ¿no? Porque estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, ¿no? Y no podemos ser cristianos con la vida vieja, ¿no? Con el hombre viejo, el hombre que no quiere cambiar, el hombre que no quiere arrepentirse de sus pecados, el hombre que no quiere santidad, el hombre que no quiere honrar a Dios, ¿no?
Entonces, en ese asunto va muy a colación lo que vamos a tratar el día de hoy. Estábamos haciendo la continuación de la virtud de la justicia, es la segunda virtud cardinal de la justicia. En el programa que tuvimos previos a la Navidad, nosotros comenzamos hablando, ¿no?, con este libro del padre Antonio Rollo Marín sobre la virtud de la justicia, que tiene, vimos su definición, su noción, su importancia, ¿no? Y vimos sus virtudes anexas, así someramente, y de ellas pudimos solamente alcanzar a ver la religión, que era la virtud anexa que desciende de la justicia y que tiene como propósito honrar al Creador, al Dios Todopoderoso, ¿no? Porque muchos a veces nos han metido en la cabeza, inclusive a veces dentro de la propia iglesia, falsamente, diciendo esa mala frase, ¿no? De que Jesús no es religión, que Jesús es relación, ¿no? Una cosa así sentimentaloide, pero cuando nosotros entendemos que la religión es algo que sí existe y que San Pablo habla de ella, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, habla de ella en el libro de los Gálatas, y dice que le pide a Dios que nosotros podamos ser cada vez hombres cada vez más religiosos. Eso dice San Pablo. ¿Ok? O sea, hombres que podamos honrar a Dios, porque la virtud de la justicia es darle a cada quien lo que se merece, y definitivamente nunca vamos a poderle dar a Dios lo que Dios se merece, porque Dios se merece tanto, tanto, pero sí al menos cumplir con una parte de esta virtud que es la religión. El culto debido a Dios. Eso es la virtud de la religión, el culto debido a Dios. Muy bien, y entonces hoy día vamos a ver las segundas virtudes anexas. Y yo creo que sí vamos a poder alcanzarlas si las leemos rapidito. Vamos a ver la virtud de la piedad, la virtud de la observancia, las otras anexas que son la gratitud, la vindicta, la veracidad, la amistad, la liberalidad y la equidad. ¿Ya? Entonces todo eso que tenemos que aprender el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar rapidito, rapidito, para que no nos gane el programa el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ya saben, tienen el chat acá al costado, por el cual ustedes pueden mandar sus saludos, escribirnos ahora en vivo, que estamos en vivo, decirnos desde dónde nos escriben, ¿no? También hacer sus preguntas o dejar sus comentarios que los vamos a leer gustosamente. Acá tenemos también el comentario de Flori Matos que dice: gracias, qué alegría escuchar a nuestro querido joven Eddie Alejandro Román Matos. Así nomás nadie da su tiempo al servicio al prójimo por amor a Dios Padre. Bueno, gracias Flori, es un compromiso más que todo, ¿no? Es un compromiso el tratar de continuar esto. Sé que no es fácil. ¿Cuántas veces hemos tenido a lo largo de estos 3 años y medio y más deseos de ya abandonar el barco, ¿no? Pero pedimos a Dios el don de la perseverancia para poder cerrar un tiempo, de acá a un tiempo, el catecismo de San Pío X, que es nuestro gran propósito. Ok, muy bien, vamos entonces a comenzar el programa el día de hoy. Para eso, por favor, voy a compartir la pantallita. ¿Ya? Les agradecemos mucho a los hermanos que se han suscrito al canal en esta última etapa del año. Deseábamos con mucho ahínco llegar a los 200 suscriptores, ¿no? Estábamos en 151, 152, pero gracias a Dios hemos cerrado el año con 161 suscriptores. Y eso es una alegría, ¿no? Saber que poquito a poquito estamos dando esos pasitos para crecer. Ojalá que antes del mes de marzo, ¿no? Podamos pasar ya estos 200 suscriptores, ¿no?
Un mes de marzo es un mes especial, mes de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y queremos que poder llegar a ese mes, haber ya pasado esta meta de los 200 suscriptores. Y para eso, por favor, les pedimos que chequeen su suscripción, chequeen si están suscritos. Aquí abajo tienen el botoncito que se llama suscribirse, le hacen clic ahí y gratuitamente se van a poder suscribir a nuestro canal de YouTube que se llama @programa Cristus Reina. ¿Ya? Activen la campanita para que YouTube les avise cuando ya estamos al aire. Regálenos, por favor, su dedito arriba, su manito con el dedito arriba, que es el me gusta, el like, ¿no? Para que YouTube recomiende nuestro programa a otras personas en diferentes partes del mundo. Si ustedes le demuestran a YouTube que el programa les de su agrado, que les gusta, entonces déjenos su like y YouTube nos va a recomendar. Y por último, por favor, no se olviden de compartir este programa con sus amistades, con sus familias, con sus conocidos, inclusive con aquellas personas que no son netamente católicos, ¿ya? ¿Para qué? Para que vayan conociendo qué cosa es la Iglesia Católica y cuál es su doctrina verdadera. ¿Ok? Listo, les agradecemos entonces con eso y muy bien, vamos entonces a encomendar el programa del día de hoy, porque Jesús nos enseñó que sin mí nada podréis hacer. Entonces para eso le hacemos caso a nuestro Señor e invocamos a nuestro Dios con la misma oración que Jesucristo nos ha enseñado y en el idioma oficial de la Iglesia Católica, que es el latín. ¿Ya? In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Vamos a saludar a nuestra Santísima Madre. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y estamos listos entonces para comenzar el programa el día de hoy. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es compartir el catecismo. No, bueno, sí, solamente para releer, porque ya hemos leído el programa anterior, para releer el ítem sobre la virtud de la justicia, que es el ítem del catecismo que nos toca leer, página 199, ¿no? Entonces vamos a compartir brevemente, rapidito, la pantalla y pasamos al desarrollo. Muy bien, entonces está ahí. Dice entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es la virtud cardenal de la justicia? ¿No? Entonces dice San Pío X, justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo que es suyo, a cada cual lo que se merece. Esa es la virtud de la justicia. Y ya resumimos el programa anterior que justicia siempre en la palabra de Dios es sinónimo de santidad. Es la manera como decir bíblicamente esta persona tiene
todas las virtudes necesarias para ser un hombre santo. Justo, un hombre justo, ¿no? Los justos de Dios, cuando San Pablo, cuando los apóstoles se refieren a Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo llaman de el justo, ¿no? Entonces la justicia siempre va a tener esa cara de justicia sinónimo de santidad. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a compartir, ya sabes que estamos utilizando el libro que se llama Teología de la Perfección Cristiana del padre Antonio Rollo Marín, que es este siguiente, y que bueno, estamos entrando a desarrollar un anexo de la virtud de la justicia, porque el anterior programa ya lo desarrollamos específicamente qué es la justicia, qué es su noción, cuáles son sus partes, y comenzamos a ver, como les dije anteriormente, las virtudes anexas a la justicia, y hoy día nos toca ver la segunda, que es la virtud de la piedad. Vamos para allá entonces. Dice entonces el padre Antonio Rollo Marín, ya saben que este libro está muy basado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, porque el padre Antonio Rollo Marín, que en paz descanse, fue un excelente sacerdote dominico, ¿no? De la Orden de Santo Domingo, Orden de Predicadores. Bien, vamos entonces. La virtud de la piedad, dice, la naturaleza. La palabra piedad se puede emplear en muy diversos sentidos. Uno, por ejemplo, como sinónimo de devoción, de religiosidad, de entrega a las cosas del culto de Dios, y así hablamos de personas piadosas o personas devotas. Otro asunto podría ser que la palabra piedad como un equivalente a la palabra compasión o misericordia. Y así decimos, en el Salmo dice así, Señor, ten piedad de nosotros. O sea, Señor, ten compasión de nosotros. ¿Sí? Es un sinónimo, ¿no? Otra acepción de la palabra piedad dice, vale para designar una virtud especial derivada de la justicia, la que vamos a ver hoy, la virtud de la piedad, que vamos a estudiar enseguida. Y una cuarta acepción dice, aludiendo a uno de los 7 dones del Espíritu Santo que se llama el don de la piedad. ¿Sí? Estos regalos que hacen crecer en santidad también, aparte también se llama don de piedad, ¿no? Pero el don de la piedad y la virtud de la piedad, que es una virtud anexa a la justicia, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, ¿ya? Muy bien, sigamos. Dice, como una virtud especial derivada de la justicia, puede definirse a la virtud de la piedad como un hábito sobrenatural que nos inclina a tributar a los padres, 1, a la patria, 2, y a todos los que se relacionan con ellos, el honor y servicio debidos. Aquí está justamente el significado de esta virtud derivada de la justicia, que es el tributo ya no a Dios, porque eso fue la religión, sino el tributo a los padres, a la patria y a todos los que se relacionan con esto, con ellos, o sea, los cosanguíneos, etc. Qué interesante. Justamente estamos hablando de patriotismo, de muchas cosas que están surgiendo en este momento en el mundo, que les decía al inicio, ¿no? Gente que quiere vivir en una tierra digna, que quiere la libertad para poder vivir dignamente en su patria, en el lugar donde ha nacido, en el lugar donde están sus padres, ¿no? Sigamos. El objeto material de esta virtud lo constituyen todos los actos de honor, de reverencia, de servicio, de ayuda material o espiritual que se tributan a los padres, a la patria y a todos los consanguíneos, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Imagínense toda
liberación que se está dando en Venezuela poco a poco, de la mano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? En cuanto a sacar del gobierno a estos dictadores, a estos narcodictadores, que lo que han hecho es todo lo contrario a esta virtud, que no han tributado honor a su patria, sino es un falso nacionalismo, ¿no? Que tiene una visión socialistoide, socialista, comunista, y que ha destrozado su nación, que ha matado a sus cosanguíneos, que ha hecho estragos terribles, ¿no? Entonces vemos un contraste de lo que realmente es la virtud de la piedad con lo que se está sucediendo en otros lugares, ¿no? Vamos a seguir. El objeto formal quo dice, o motivo de estos actos, es porque los padres y la patria son el principio secundario de nuestro ser y gobernación. A Dios, como primer principio de ambas cosas, se le debe el culto especial que le tributa la virtud de la religión, ya lo vimos la semana pasada. A los padres y a la patria, como principios secundarios, se les debe el culto especial de la virtud de la piedad. ¿Se dan cuenta? A los cosanguíneos se les debe también este mismo culto, en cuanto que proceden de un mismo tronco común y se reflejan en ellos nuestros mismos padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, ¿no? Bien, sigamos, dice. Según esto, el sujeto sobre quien recaen los deberes de la piedad es triple. Primero, sobre nuestros padres, a los que se refiere principalmente porque ellos son, después de Dios, los principios de nuestro ser, de nuestra educación y de nuestro gobierno. ¿Sí? Aquellos que se encargan, ¿no? De engendrarnos, de educarnos y de gobernarnos, de guiarnos hasta que lleguemos a la edad adulta. ¿Eh? Qué gran responsabilidad de los padres, ¿no? Por las cuales Dios les pedirá cuentas. La patria, dice, porque también ella es, en cierto sentido, principio de nuestro ser, de nuestra educación y gobierno, en cuanto que proporciona a los padres y por medio de ellos a nosotros multitud de cosas necesarias o convenientes para ello. En ella están comprendidos todos los compatriotas y amigos de nuestra patria. El patriotismo, bien entendido, ojo, es una verdadera virtud cristiana. Voy a repetir esta frase, sobre todo para mis hermanos peruanos, porque ahora se acercan las elecciones acá en el Perú, ¿no? Y de repente en otros países también. Y es necesario entender el verdadero concepto cristiano. Dice, el patriotismo, bien entendido, es una verdadera virtud cristiana. El cristianismo siempre ha defendido el patriotismo. Hay un orden que dice, ¿no? Dios, patria y familia. Así un orden que lo he escuchado, un clásico, ¿no? Muy bien, sigamos. Los cosanguíneos, la tercera persona sobre quien recae este don. Dice, los cosanguíneos, porque aunque no sean principio de nuestro ser y de nuestro gobierno, en ellos están representados de algún modo nuestros mismos padres, ya que todos procedemos de un mismo tronco común. Por extensión se puede considerar como parientes los que forman como una misma familia espiritual, cuando uno tiene una comunidad también, ¿no? Por ejemplo, ahí están los miembros de una misma orden religiosa, que llaman padre común al fundador de una misma comunidad, de un mismo carisma, ¿no? Ellos también tienen una consanguinidad espiritual, espiritual. Entonces se le debe entre ellos el don de piedad. Por eso que cuando uno falta al don de la piedad contra su prójimo cosanguíneo
dentro de una comunidad, dentro de una orden, dentro de de un pequeño pedazo de la iglesia, estamos faltando a la virtud de la justicia. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Dice, por donde se ve que la piedad es una virtud distinta de las virtudes afines, tales como la caridad hacia el prójimo y la justicia legal. Se distingue de la caridad en cuanto que la piedad se funda en la estrechísima unión que resulta de un mismo tronco o estirpe familiar. ¿Por causa de qué? De los padres, sea padres biológicos o padres espirituales. ¿Sí? Un padre común. Mientras que la caridad se funda en los lazos que unen con Dios a todo el género humano. ¿Sí? Entonces, la virtud de la piedad está basada en los padres en esta etapa temporal de nuestra vida que es nuestra familia, nuestra patria o nuestra familia espiritual. ¿Ya? Mientras que la caridad está basada en nuestro Padre espiritual por antonomasia, nuestro Dios que es el Dios de todos, de todo el género humano. ¿Ok? Pero yo no lo... Habrá que tener un poquito de cuidado también con la palabra porque hemos estado viendo y absorbiendo estas encíclicas, yo le diría hasta cierta manera perniciosas del Papa Francisco, que hablan de la casa común, que hablan de la Pachamama, que hablan de la fraternidad universal en el sentido masónico. Mucho cuidado. Los verdaderos hijos de Dios son, como decía hoy el Evangelio, son los que están bautizados, no los que Dios ha creado solamente, esos son criaturas. Los hijos son los que hemos sido adoptados a través del bautismo. Sigamos. Y la piedad para con la patria se distingue de la justicia legal en que esta última se relaciona con la patria considerando el bien de la misma como un bien común a todos los ciudadanos, mientras que la piedad la considera como principio secundario de nuestro propio ser. O sea, para, la, para el bien común, la patria es el lugar que debe ser cuidado porque es habitado por todos. Para nosotros, desde el punto de vista del patriotismo, la patria debe ser cuidada porque nuestro lugar donde hemos nacido es el elemento que Dios ha utilizado para darnos un lugar donde nacer. Y por eso que lo amamos y lo cuidamos y lo queremos. Porque en ese suelo hemos nacido y la mayoría de veces en ese suelo hemos de morir. ¿Sí? Muy bien. Y por cuanto la patria, dice, conserva siempre este segundo aspecto con relación a nosotros. Hay que concluir que el hombre viva lejos de su patria y haya adquirido carta de naturaleza en otro país, o sea, se haya nacionalizado en otro país, está obligado siempre a conservar la piedad hacia su patria de origen, mientras que ya no está obligado a los deberes procedentes de la justicia legal, por cuanto ha dejado de ser súbdito del gobierno de su patria. Claro, ¿no? Una persona que tiene ya cambiado de nacionalidad, ¿no? Ya no tributa en su país de origen, ya no está normado muchas veces por las leyes y la constitución de su país de origen, sino que ha adquirido, al tener una nueva nacionalidad de un nuevo país, los deberes con legales con ese nuevo país. ¿Sí? Esa es la distinción. Sigamos. Siendo la piedad una virtud especial, dice, hay que concluir que los pecados que se cometan contra ella son también pecados especiales, ¿ya?
que hay que declarar expresamente en confesión. Hay que confesar los pecados contra la piedad. ¿Ya? Y así, por ejemplo, golpear o maltratar al padre o a la madre es un pecado especial contra la piedad, distinto y mucho más grave que golpear a un hombre extraño. ¿Sí? Qué fuerte. Algo semejante hay que decir de los pecados que se cometan contra la patria en cuanto tal y contra los parientes o cosanguíneos. Imagínense, por ejemplo, aquí en mi país, todos estos gobernantes que están siendo procesados por corrupción, por traición a la patria, por quererse apoderar del gobierno a través de golpes de Estado, por haberse robado el dinero de la patria, por haber desfalcado los fondos. O sea, todo eso, un verdadero cristiano tendría que arrepentirse y confesar, porque no, Dios no lo va a absolver así nomás, porque es un deber explícito contra esta virtud de la justicia. ¿Ya? Vamos. Pecados opuestos entonces a la virtud de la piedad. A ver, dice, a la piedad familiar se oponen dos pecados, uno por exceso y otro por defecto. Dice, por exceso se opone a la piedad familiar el amor exagerado a los parientes. Imagínense esto, ¿eh? Un amor exagerado que impulsara a dejar incumplidos deberes más altos que los debidos a tu familia. Por ejemplo, el que renunciara a su vocación religiosa o sacerdotal por el único motivo de no disgustar a sus familiares, a sus padres. Ese es un pecado por exceso. ¿Sí? Y por defecto, dice, un pecado por defecto contra la piedad familiar, se opone la impiedad familiar, que lo que hace es desatender los deberes de honor, de reverencia, de ayuda económica o espiritual, pudiendo y debiendo cumplirlos. O sea, alguien que se desentiende completamente, ¿no? Que agarra a sus padres que ya llega a cierta edad, los manda a un asilo, una casa de reposo, ¿sí? Y chao. Nunca más los vuelvo a ver, nunca más los visito, nunca más los veo. ¿No? Ok, entonces son cosas que tienen que rendir un día cuentas delante de Dios. ¿Ok? Seguimos. A la piedad para con la patria se opone también un pecado por exceso que se llama el nacionalismo exagerado. ¿Sí? ¿Qué cosa hace el nacionalismo? Desprecia con palabras y con obras a todas las demás naciones que no son la suya propia. Ese también es el origen de un tipo de socialismo, ¿sí? Entonces, yo recuerdo mucho lo que decía Maduro, lo que decía Chávez, ¿no? La gran Venezuela, la gran patria de Bolívar, el nacionalismo, ¿no? El y besaba la constitución y tanta cosa, pero que en el fondo no es amor. Porque si amara a su patria, no tendría a sus ciudadanos. Hoy día estuve viendo un informe que decía que en Caracas, por ejemplo, había una prisión donde iban los presos políticos, aquellos que estaban en contra de esta dictadura socialistoide, comunista de Maduro, de Chávez, ¿no? Y que los secuestraban y los metían presos en esta cárcel que antes había sido un centro comercial que se llamaba el Helicoide, que era en el centro de Caracas y se había convertido en una cárcel para todos estos presos políticos y que habían más de 800 presos políticos. Eso no es amor a tu patria por ningún lugar. Eso es nacionalismo puro y duro. ¿Sí? Sí,
vemos un nacionalismo que hacía esas cosas. Por ejemplo, vemos el nacionalismo, el social, el social, el nacionalsocialismo de Hitler, que es el nazismo, ¿sí? El nacionalsocialismo, así se llamaba, el nacionalismo, ¿sí? Nacionalsocialismo de Hitler, ¿qué es lo que hizo? Creó cantidad de centros de reclusión, de campos de concentración, y ahí metía a toda la gente que estaba en contra de ellos. Los secuestraba y los mandaba a los campos de concentración ahí. Es lo mismo. Lo mismo pasaba con Rusia. Rusia creaba los famosos gulag, ¿sí? Del cual tenemos esa historia, ¿no? El gulag, ¿no? Es un gran libro que alguien quiera leer sobre todas esas cárceles, estos centros de reclusión, de confinamiento, en esa Rusia comunista, ¿no? Y donde todos los disidentes, los que estaban en contra del régimen comunista, eran secuestrados y eran llevados a esas prisiones y a morir ahí. Como lo que pasa hoy día también en la misma China comunista, ¿sí? Que tienen sus campos de reasignación, le dicen, ¿no? Pero que en el fondo son campos de concentración. Eso no es patriotismo, eso no es defender a tu patria del enemigo, no. Eso es una ideología que lo que hace es destrozar tu propia patria y el amor a los cosanguíneos tuyos. Eso es. ¿Sí? Bien, seguimos. Dice, entonces, ese es el pecado por exceso, pecado opuesto a la piedad con la patria. ¿Y cuál es el pecado por defecto? El pecado por defecto se llama cosmopolitismo, ¿sí? Esa visión cosmopolita de lo que tú eres, dice, ¿no? De los hombres sin patria, que tienen por santo y seña el viejo adagio de los paganos, ubi bene, ubi patria, ¿no? Que quiere decir en latín la traducción, donde estoy, donde vivo, esa es mi patria, ¿no? Ahí está enmarcado también hoy día esta ideología que se llama globalismo, ¿no? Que en el fondo hace perder, hace diluir las culturas propias de cada patria, de cada nación, ¿no? Y que a través de fenómenos como la internet, de fenómenos como el mercado global, el mercado mundial, el mundialismo, hacen que todos se vistan igualitos, sea en Francia, sea en América, sea en el África, todo, y van perdiendo sus propias costumbres, van perdiendo su propia cultura, se van licuando y ya no van amando su propia tierra, sino quieren ser como son los otros, ¿no? Hoy día cuando vemos muchas redes sociales, mucho TikTok, mucha Instagram, y vemos lo que hacen los asiáticos, ¿no? Entonces, hoy día los jóvenes de otros países quieren ser eso, ¿no? Quieren vestirse como manga, quieren vivir como los anime, quieren ser actores coreanos, chinos, japoneses, ¿no? Y ya no miran a su patria. Y no es que esté malo, ¿no? De repente por ahí gustar de alguna música, gustar de algún plato de comida, gustar de un poco de la cultura, apreciar eso no está mal, pero sí despreciar lo tuyo en pro del otro. Ese es el cosmopolitismo, ¿no? Yo soy ciudadano del mundo, no ciudadano de una sola patria. Y no me preocupo un solo céntimo por mi patria, ¿no? Acá que hagan lo que quieran. Yo soy un ciudadano cosmopolita, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un mensajito que nos ha llegado a ver, vamos a prenderlo acá, de Eddie José María, ¿no? Dice, Santa Madre de Dios, María Santísima, me faltan 5 materias para graduarme en contabilidad. Bendice mi esfuerzo y ayúdame a conseguir empleo digno
prosperar y seguir formándome en una maestría. Amén, amén. Un sano deseo, Eddie, que si es de Dios, acordémonos que los cristianos pedimos a Dios con mucha humildad, pero siempre nos sometemos a sus santos designios, ¿no? Si está en la voluntad de Dios concedértelo, toquemos las puertas del cielo, insistamos, oremos al Dios Padre, y si está dentro de la voluntad de Dios, nos lo dará. ¿Sí? Oramos por ti, hermano, para que se haga siempre la voluntad de Dios en tu vida. A ti te toca que esforzarte mucho y dar lo mejor de ti, hermano, porque si tú crees en tu corazón que eso es a lo que Dios te ha llamado, ánimo y dale con todo. Esfuerzo es sinónimo de virtud o virtud es sinónimo de esfuerzo. Bien, seguimos por favor. Un poquito por acá, a ver. Bien. Entonces continuamos un poquito con nuestro tema, dice, medios para adelantar en la virtud de la piedad. Dice, es convenientísimo que los hijos mediten con frecuencia en los inmensos beneficios que han recibido de sus padres, a quienes jamás podrán corresponder como deben. Por lo mismo, se esforzarán en mostrarles cada vez mayor cariño, respeto y veneración. No es fácil, sobre todo cuando los padres ya envejecen, cuando los padres muchas veces no han sido buenos papitos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que independientemente de eso es nuestro deber, ¿no? Por eso honrar no significa hacer todo lo que tus papitos quieren, ¿no? Honrar es justamente darle una veneración justa basada justamente en la virtud de la justicia, que es la piedad, ¿no? Aun cuando deban vencer para ello su temperamento melancólico o tengan que olvidar alguna injuria o malos tratos recibidos por parte de sus padres. Eso nos va a pasar siempre. Los padres son siempre padres y ninguna razón puede haber para rebajar la estima y el respeto que nos deben merecer en cuanto tales. El mismo respeto, cariño y veneración, vamos a avanzar, hemos de mostrar a todos nuestros familiares, sobre todo a los más cercanos, ¿no? ¿Quiénes son nuestros familiares más cercanos? Hermanos, primos hermanos, tíos directos, abuelos, ¿no? Y que conviven bajo un mismo techo, recordándonos que somos todos una misma carne, decía Judá, el hijo de Isaac, ¿no? A los demás hijos de Jacob que querían matar por envidia a su hermano José, quien recuerda la historia de José, ¿no? En el libro del Génesis, ¿no? Capítulo 37, versículo 27. Y que nada hay que contribuya tanto al bienestar y felicidad propios y a la edificación ajena como el sublime espectáculo de una familia cristiana íntimamente unida en el Señor, así como no hay nada que tanto escandalice a los demás y tanto contribuya a la infidelidad de un hogar como las continuas reyertas, altercados, discusiones entre los propios familiares. Como dice San Pablo, ¿no? Si en vez de amarnos entre nosotros nos mordemos y nos comemos, vamos a terminar destrozándonos unos a otros, ¿no? Bien, sigamos, dice, hemos de cultivar también, dice, el amor a la patria. Una manera de crecer en esto, ¿no? ¿Cómo? Estudiando su historia, publicando las glorias de tu patria, esforzándonos en servirla por todos los medios a nuestro alcance. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, nuestro hermano Eddie José María. Está queriendo formarse en su profesión, ¿para qué? Para servir al prójimo, para servir a su patria, para ser un elemento
que contribuya al bien común, al desarrollo de su patria y agradecido por la patria que él tiene. No sé de dónde nos escribes, Edi José María, si nos escribes del Perú o de otra parte del mundo. Algunos nos escriben de México, de Argentina, no lo sé, pero ahí está, ¿no? Esforzándonos, dice, por servirla con todos los medios a nuestro alcance, hasta dar, si preciso fuera, nuestra propia vida por ella, sin envidia ni menosprecio de las demás naciones. Eso es lo que es un verdadero patriota, ¿sí? Necesitamos urgentemente patriotas. Muy bien. Cerramos acá entonces la parte del don de la piedad, perdón, de la virtud de la piedad. Ahora vamos a hablar un poquito del don del Espíritu Santo, que es el don de la piedad, que está relacionado un poquito a esto, ¿no? A ver, vamos a leer, por favor, para estudiar. Ya esto tiene que ver justamente con los dones del Espíritu Santo. La virtud de la piedad tiene que ver con la virtud de la justicia, es las virtudes cardinales. ¿Ya? Vamos. Santo Tomás dice, estudia el don de piedad al final del Tratado de Justicia después de haber hablado de todas las virtudes anejas o anexas, y ese es su lugar lógico en la organización de la Suma Teológica. Pero dada su especial afinidad con la virtud del mismo nombre, nosotros vamos a estudiarla aquí. Bien, entonces dice, la naturaleza del don de la piedad puede definirse como un hábito sobrenatural infundido con la gracia santificante para excitar en la voluntad, por instinto del Espíritu Santo, un afecto filial hacia Dios, considerando como Padre, y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Vamos a explicar esta definición, la explica el Padre Antonio Arroyo Marín. Entonces, primero dice un hábito sobrenatural. Eso siempre son los dones del Espíritu Santo. Es el género próximo de una definición común a todos los demás dones. Es algo sobrenatural, no es algo que se adquiere porque leí libros, porque me fui a la universidad, etc. Dos, es algo infundido con la gracia santificante, o sea, con el bautismo, ¿no? Esa es la gracia que nos santifica, nos saca del pecado original y nos lleva a una vida restaurada. Todos los justos están en posesión de los dones del Espíritu Santo en cuanto a hábitos, ya que se infunden con la gracia y son inseparables de ella. O sea que sí, ya hemos recibido el bautismo y por X o Y motivos hemos perdido porque hemos caído en pecado esa gracia, podemos recibirla de nuevo cuando vamos al confesionario, confesamos nuestros pecados y nuevamente es infundida esa gracia en nosotros y recibimos a través de ella también el don de la piedad del Espíritu Santo. Para excitar, dice, en la voluntad. Como don afectivo, que es el don de piedad, tiene su asiento, su lugar en nuestra voluntad, en unión de las distintas virtudes infusas que en ella descansan. O sea, es un hábito operativo. La virtud de la voluntad, todo lo que anida en la voluntad no es algo intelectual, sino algo de bolus, de movimiento, de ejercicio. ¿Ya? 4. Por instinto del Espíritu Santo, dice, es lo propio y característico de los dones del Espíritu Santo, en contraposición con las virtudes adquiridas, que son las virtudes cardinales, que se regulan exclusivamente por las luces de la razón natural, o sea, de nuestra inteligencia, las virtudes infusas, que son gobernadas por la misma razón iluminada por la fe. ¿Ya? O sea, el propio Espíritu Santo en que va guiando para que podamos crecer en el don de la piedad. ¿Ya? Por último dice, es un afecto filial hacia Dios, considerándolo como Padre. Es lo formal y propio del don de la piedad, que le distingue de la virtud de la religión,
adquirida o infusa, que venera a Dios como un creador, o sea, como el primer principio de todo cuanto existe, conocido por las luces de la razón y de la fe. Mientras que el don de la piedad le considera más bien como Padre. Esa es la cara nueva que nos vino a revelar nuestro Señor Jesucristo. Porque, por ejemplo, en el antiguo Israel se ejercía la virtud de la religión, porque ellos veneraban a ese Dios que era el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Elohim, ¿no? El Dios Yahvé, el poderoso, el fuerte en la batalla, pero Jesús nos vino a regalar la revelación del don de la piedad, de comenzar a llamar a ese Dios temeroso, ese Dios lejano, fuerte y poderoso como Padre, como Abba, como Papito, un Dios cercano que nos ama. ¿Sí? Sigamos. Entonces dice que nos ha engendrado a la vida sobrenatural, dándonos con la gracia santificante, mire qué cosas maravillosas, una participación física y formal de su propia naturaleza divina. Nos ha hecho su imagen y semejanza. En ese sentido dice, Dios es verdaderamente nuestro Padre, que está en los cielos. No hay otra religión sobre la faz de la tierra que llame a Dios de Padre. Solamente la cristiana, nadie más. ¿Sí? Dios es verdaderamente nuestro Padre, que está en los cielos, y esto hace que el culto que le tributemos como Padre, mediante el don de la piedad, sea mucho más noble y excelente que el que le ofrecemos por la virtud de la religión simplemente, como abiertamente expresa Santo Tomás. Y un sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres. Aquí vamos a hacer un hincapié, leamos. Es el principal efecto secundario del don de la piedad. Santo Tomás advierte expresamente que, así como la virtud de la piedad ofrece el hombre culto y venera, el hombre, de la virtud de la piedad ofrece al hombre el culto y la veneración, ¿no? Veneramos a nuestros padres, veneramos a nuestra patria, etcétera, no solo al padre carnal, ¿ya? Sino también a todos los cosanguíneos, ya vimos eso, en cuanto pertenecen a un mismo tronco que es el padre biológico. Así el don de piedad no se limita solamente al culto y veneración de Dios, ¿sí? Que es nuestro Padre por antonomasia, sino que lo extiende también a todos los hombres en cuanto pertenecen a Dios. Y aquí es ese refuerzo. A los que pertenecen a Dios, los que son de Dios, son aquellos que han sido bautizados. No cualquiera es hijo de Dios. ¿Sí? Cualquiera es criatura de Dios. Y no le pertenece a Dios. No es que Dios no lo haya creado, ¿no? Sino que por su propia voluntad no se adhiere a Dios, no se somete a Dios, inclusive muchas veces son hasta enemigos de Dios. ¿Ya? Muy bien, sigamos un poco más adelante. ¿Ok? Y en cuanto a hermanos nuestros e hijos del mismo Padre que está en los cielos, esto es igual, no nos confundamos. ¿Sí? Si son verdaderamente hijos de Dios, le debemos esta gracia, y el don de piedad nos ayuda a darles un trato especial. Y si no lo son, ¿sí? No los vamos a odiar por eso tampoco, no los vamos a perseguir ni a matar porque no creen en Dios, como hacen, por ejemplo, los islamitas o los judíos que apedreaban a todos los que se llamaban hijos de Dios, o los islamitas que asesinan a los que no creen en Alá, ¿no? Nosotros los cristianos no hacemos eso, pero tampoco podemos permitir amar al prójimo
solamente porque es una persona que ha sido una criatura de Dios, ¿no? Le debemos respeto, cuidado, proximidad, ¿no? Atención, justicia, pero mucho cuidado en el don de la piedad. Él inclina nuestro corazón a los que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Ya? Sigamos. Necesidad. El don de piedad es absolutamente necesario para perfeccionar hasta el heroísmo, que es la virtud máxima, la materia perteneciente a la virtud de la justicia. Entonces, la virtud de la piedad hace que perfeccionemos la virtud de la justicia. ¿Ya? Y a todas sus derivadas, especialmente la religión y la piedad, sobre las que recae de una manera más inmediata y principal. ¿Qué distinto es, por ejemplo, practicar el culto de Dios únicamente bajo el impulso de la virtud de la religión, que nos lo presenta como creador y dueño soberano de todo cuanto existe, al practicarlo por el instinto del don de piedad, que nos hace ver en él a un Padre amorosísimo, que nos ama con infinita ternura, ¿no? Entonces las cosas del servicio de Dios, el culto, la oración, el sacrificio, etcétera, se cumplen casi sin esfuerzo alguno, con exquisita perfección y delicadeza, y se trata del servicio del Padre, no ya del Dios terrible, majestuoso, omnipotente, ¿no? Y en el trato de los hombres, ¿no? Se denota el acabamiento y la exquisitez que pone el sentimiento extrañable de que todos somos hermanos, pero los que son verdaderamente hermanos, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un paréntesis para darnos cuenta, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a misa, que hay gente que en la misa se duerme, no escucha la palabra, anda distraída, o va simplemente a la misa o al culto divino simplemente por cumplir. Entonces ahí nos damos cuenta que hay alguien que está tratando de cumplir la virtud de la religión, pero que no tiene el don del Espíritu Santo de la piedad. ¿Se dan cuenta? Traigo un ejemplo. San Juan Bosco. San Juan Bosco, desde niño, el Espíritu Santo quiso cultivar en él un corazón con una piedad inmensa. Por eso que él amaba a Dios, no solamente con su intelecto y con la necesidad de cumplir lo que Dios había pedido, que le cumplieran los mandamientos, etcétera, sino que lo amaba con todo su corazón y sus fuerzas, sus sentimientos. ¿Sí? Y por eso que le era fácil a este hombre orar, hacer penitencias largas, ayunos, mortificaciones, porque él sentía que las cosas que veía como sacerdote y que tenía que él reparar de Dios eran tan importantes porque a quien habían ofendido sus alumnos, los salesianos, los pequeños, los que estaban junto con él, los jóvenes, no habían ofendido simplemente a una autoridad, a un rey, a un alcalde, ¿no? Que son autoridades a las cuales le debemos un cierto grado de honor, sino habían ofendido a su propio Padre, que es Dios, a su amor, que por eso Don Bosco invitaba constantemente a sus hijos espirituales, a sus niños, a sus alumnos, a que constantemente se confiesen. ¿Por qué? Porque de esa manera reciben la gracia santificante y viene el don de piedad a sus corazones y comienzan a amar más a Dios. Eso es la santidad. La santidad del Concilio Vaticano II, que no escribió absolutamente nada nuevo, sino que trajo a colación cosas que ya se conocían,
define la santidad como el amar cada vez más a Dios. ¿Y quién nos va a llevar, quién nos va a empujar a amar cada vez más a Dios como Padre, como nuestro amor, como el origen de nuestro ser? El don de la piedad. ¿Se dan cuenta? Por eso, revísate, hermano o hermana, cuando tú vas a la celebración. Revísate cuando oras tu Santo Rosario. Revísate cuando haces tus oraciones en tu casa, cuando lees la palabra de Dios. Si te duermes, si te distraes, es que no tienes el don de piedad del Espíritu Santo y comienza a pedirlo. Busca estar en orden en tus sacramentos y pídele a Dios. Dice el libro de Santiago que aquel que no tenga, que le pida a Dios. Pídele, Dios mío, yo quiero amarte cada vez más por lo que tú eres, porque tú eres mi Padre, mi Creador, mi amor, aquel que me ha cuidado y me cuida siempre. Que yo te ame, Señor, con ese don del Espíritu Santo. ¿Sí? Revísense, hermanos, porque acá no se trata de un cumplimiento, de cumplir, que ya tengo que hacer las oraciones y bla, 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 cumplir, no, sino que vaya brotando poco a poco cada vez más ese amor de piedad. Bien, sigamos. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito para que no nos gane la hora. ¿Ya? Entonces vamos para acá. Bien. ¿Cuáles son los efectos del don de la piedad? Son maravillosos, dice, los efectos que produce en el alma la actuación intensa del don de la piedad, del don del Espíritu Santo. Uno, dice, pone el padre Antonio, pone en el alma una ternura verdaderamente filial hacia nuestro Padre amorosísimo que está en los cielos. Eso, ¿cuántos de nosotros quisiéramos sentir esa ternura hacia Dios? ¿No? Bien, dice, es el efecto primario y fundamental. El alma, dice, comprende perfectamente y vive con inefable dulzura aquellas palabras de San Pablo, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para reincidir de nuevo en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de filiación adoptiva, porque clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya? Yo acotaría aquí no solamente este asunto del sentimiento filial, sino también, hermanos, de la indignación, de la indignación. Imagínense a Jesucristo, ¿no? Que cuenta el Evangelio que cuando llega al templo de Jerusalén y ve pues el portal, toda la parte del atrio del templo lleno de comerciantes que vendían palomas, pichones, que vendían pues animales, que vendían, que hacían monedas de cambio, porque ese tipo de monedas es el único que se podía rendir el culto a Dios, y habían hecho un mercado de eso. ¿Qué hace Jesucristo? Porque siente el don de la piedad, de que esa es la casa de su Padre, agarra unas cuerdas, arma un látigo y tumba todas las mesas y comienza a darle duro a esa gente para que se vayan de ahí. Porque habéis hecho, dice, de la casa de mi padre una cueva de ladrones, un mercado. Y esta es casa de oración, casa de conversación, de diálogo con aquel Padre que está en los cielos. Eso también es una muestra del don de piedad, de indignarse de lo que han hecho con la casa de mi Padre. Por eso cuando nosotros los cristianos vemos una afrenta directamente a Dios, como por ejemplo lo vimos en las Olimpiadas, ¿no? del año antepasado, de que utilizan
la imagen de la última cena para blasfemar de Dios. ¿Cómo no podemos nosotros indignarnos de eso? ¿Acaso no amamos a Dios? ¿Sí? Esa imagen en el cual nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía y ellos trajeron unos travestis, unas gordas horribles, unos... innombrable. ¿Cómo no podemos nosotros indignarnos? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Sí? Están yéndose contra Dios, porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si se están burlando de Dios, ¿cómo nosotros no podemos indignarnos con eso? ¿Sí? Otro ejemplo acá dice Santa Teresita, dice, en la que, como es sabido, brilló el don de piedad en grado sublime, dice, no podía pensar en esto sin llorar de amor. Y da un ejemplo. Al entrar cierto día una novicia en la celda de Santa Teresita, eso lo leemos en su libro que se llama Historia de un alma, dice, se detuvo sorprendida de la expresión celestial que tenía en su rostro Santa Teresita. Estaba cosiendo, dice, muy activa, ¿no? Y sin embargo, parecía absorta en contemplación profunda. ¿En qué piensa? Le preguntó la novicia a Santa Teresita, y ella responde, estoy meditando el Padre Nuestro, respondió ella. Es tan dulce y consolador llamar Padre a un Dios tan bueno, y dice las lágrimas que caían y brillaban en sus ojos. Así, de esa manera, nos hace sentirnos el don de la piedad. Es uno de los efectos que causa en nuestra alma. Para no avanzar, no retrasarnos mucho, vamos avanzando con el segundo. ¿Ya? Segundo efecto dice, nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad divina intratrinitaria. Vamos a ver qué quiere decir eso. En sus manifestaciones más altas y sublimes, el don de piedad nos hace penetrar en el misterio de la vida íntima de Dios, dándonos un sentimiento vivísimo, transido de respeto y adoración de la divina paternidad del Padre con respecto al Verbo eterno. Ya no se trata tan solo de su paternidad espiritual hacia nosotros por la gracia, sino de su divina paternidad eternamente fecunda en el seno de la Trinidad. Claro, porque nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Y que si alguien te habla mal de Jesucristo, como por ejemplo cuando vienen los testigos de Jehová, que dicen, no, hay que amar a Dios, que es nuestro Padre, Jehová, nuestro Padre, pero denigran a Jesucristo, que es Dios verdadero de Dios verdadero y segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo los podemos escuchar, por favor? Estaríamos locos. Yo inmediatamente les agradezco y les cierro la puerta, porque no puedo yo permitir tamaña injuria que dice que aman a Dios, pero denigran a Jesucristo como un profeta más, ¿no? O al Espíritu Santo, que no es Dios para ellos, ¿no? Entonces no podemos, ¿sí? Entonces dice, y ante esta perspectiva soberana, ¿no? Acá nos está poniendo a Mateo, el Evangelio de Mateo 17:5, donde Jesucristo dice, ¿no? Claro, en su Hijo Divino, Dios tiene todas sus complacencias. Eso lo leímos en el bautismo de hoy, ¿no? Cuando Jesucristo sale de ser bautizado por Juan y se abren los cielos, desciende una paloma y sale una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo, ¿no? El amado, en el cual tengo todas mis complacencias. ¿Sí? Entonces, denigrar a Jesucristo, denigrar al Espíritu Santo, no es ser un verdadero cristiano. Porque nuestro Dios
no es solamente Jesucristo. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, sigamos, por favor. ¿Mm? Tercero, dice, efecto, el don de la piedad. Pone en el alma un filial abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial. Dice, íntimamente penetrada del sentimiento de su filiación divina adoptiva, el alma se abandona tranquila y confiada en los brazos de su Padre Celestial. Nada le preocupa ni es capaz de turbar un instante la paz inalterable de que goza. No pide nada, ni rechaza nada en orden a su salud o enfermedad. Vida corta o vida larga, consuelos o arideces, energía o impotencia, persecuciones o alabanzas, etcétera, etcétera. Se abandona totalmente en manos de Dios. Y lo único que pide y ambiciona es glorificarle con todas sus fuerzas y que todos los hombres reconozcan su filiación divina. ¿Ah? Entonces, esto es lo que decía más o menos Santa Teresa de Ávila, ¿no? A quien Dios tiene, nada le falta. Nada le falta. Experimentar algo que deseamos, ¿no? Le pedimos eso a Dios. Cuarto punto. Nos hace ver, dice, en el prójimo a un hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Es una consecuencia natural de la filiación adoptiva de la gracia. Estamos hablando del bautismo. Si Dios es nuestro Padre, todos somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Pero aquí, por favor, estamos hablando de los bautizados, ¿ya? En acto y al menos en potencia. Pero, ¿con qué fuerza reciben, perciben y viven esta verdad tan sublime las almas dominadas por el don de piedad? Aman a todos los hombres con apasionada ternura, viendo en ellos a hermanos queridísimos en Cristo, a los que quisieran colmar de toda clase de gracias y bendiciones, ¿no? De este sentimiento desbordaba el alma de San Pablo cuando escribía a los filipenses, así que, hermanos míos, amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor carísimos. Filipenses 4:1, ¿no? Entonces, imagínense, este sentimiento, al sentimiento que puede provenir de una persona que se dice cristiana, que va al culto de Dios, pero que raja del prójimo, que habla mal de sus hermanos de comunidad, de que injuria, ¿no? De que hace juicios de valor, de que eso es una persona que no tiene el don de piedad del Espíritu Santo. Por más que sea carismática y diga, yo soy, que ven Espíritu Santo, pero por atrás está rajando, chismeando, hablando mal, injuriando, haciendo juicios temerarios de sus hermanos. ¿Sí? Yo también estuve ahí, hermanos. Y a veces, he de reconocer que a veces también cojeo esa pierna. Pero hay que chequearnos cada uno de nosotros para entender que estamos llenos del Espíritu Santo cuando realmente amamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces dice, todos sus movimientos y operaciones en servicio del prójimo los realiza pensando en Dios Padre común, como propios y debidos a los hermanos y familiares. Efesios 2:19. ¿Sí? Ese es el don que hacía San Pablo: afligirse con los afligidos, llorar con los que lloraban, reír con los que reían y soportar sin enfado las flaquezas y miserias del prójimo, haciéndose todo para todos a fin de salvarlos a todos. A fin de salvarlos, hermanos. Ahí está la razón de San Pablo. ¿Ya? No vivir con los hermanos simplemente porque son mis hermanos que son, viven en la misma casa común que yo, son hijos de la Pachamama,
y que yo no tengo por qué disentir de sus creencias ancestrales, culturales, etcétera, de cosas, y los respeto porque son mis hermanos que comparten la fraternidad universal. No, eso no. ¿Sí? Es amor, ¿por qué? Por querer verlos un día en el cielo. En el cielo. Pero para eso tengo que aplicar la misericordia, que es la corrección de aquel que está errado, del conocimiento de la verdad, que es la doctrina de Jesucristo, de la práctica de los sacramentos, ¿sí? Que es el camino común de poder llegar al cielo, ¿no? Quien come mi carne, bebe mi sangre. ¿Cómo va a comer tu carne y beber tu sangre Jesucristo, aquel que no ha hecho la primera comunión, aquel que no se ha bautizado? Es imposible. ¿Cómo podemos ir al cielo si no vamos a través de la iglesia, si no entramos en la iglesia a través del bautismo, si no renunciamos al hombre viejo, a las argucias de Satanás a través del exorcismo previos al bautismo? ¿Cómo? Eso no es amor al prójimo. Eso es cualquier idiotez, pero no es verdadero amor al prójimo, porque el bien mayor es Dios. Y si no le damos el bien mayor al prójimo, ¿qué cosa le damos? ¿Fruta? ¿Dinero? ¿Ropa? Esos bienes materiales no se comparan a Dios y a la vida eterna, no se comparan. ¿Sí? 5. Nos mueve al amor y devoción a las personas y cosas que participan de algún modo de la paternidad de Dios o de la fraternidad cristiana. Aquí hay que tener mucho cuidado. Dice, ¿ah? En virtud del don de piedad se perfecciona e intensifica en el alma el amor filial hacia Santísima Virgen María, a la que se considera como ternísima madre y con la que tiene todas las confianzas y atrevimientos de un hijo para con la mejor de las madres. Ama con ternura a los ángeles y santos, y que son sus hermanos mayores. Eso, los santos son nuestros hermanos mayores en la fe. No son los judíos, ¿ya? Ellos no son nuestros hermanos mayores en la fe. Son los santos que están en el cielo, que ya han alcanzado la visión beatífica de Dios. Esos son nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Ya? Muy bien. El Papa, los obispos, los bautizados de cualquier parte del mundo que forman la cristiandad, ¿ya? Y a cada uno los ejemplos, ¿no? Y que gustosamente derraman su sangre o dejarían ser quemados vivos como Santa Juana de Arco por estos hermanos. ¿Sí? Por estos hermanos. ¿No? O en los que ve los instrumentos del servicio y glorificación del Padre. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús estaba gozosísima con su oficio de sacristana que le permitía tocar los vasos sagrados y ver su rostro reflejado en el fondo de los cálices. Pero una sacristana de que ella se encargaba de lavar los lienzos sagrados, de limpiar los extensorios, no de hacer de sacristán como hoy día se hace equivocadamente, las mujeres en el altar, en el presbiterio, eso no hacía Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Ok? Se podría llamar en algunos casos hasta hostiaria, ¿no? Que se encarga de la copa, de la patena, de limpiarlas, de mantenerlas limpias, sin brillo, los paños del altar, de lavarlos con reverencia. Eso es, ¿ya? Donde la piedad. Muy bien, sigamos por favor. ¿Sí? Vamos. Muy bien. Las bienaventuranzas y frutos que se derivan del don de la piedad. Un momento, hermano. Bien. Dice, según Santo Tomás, con el don de la piedad se relacionan tres de las bienaventuranzas evangélicas. La primera, dice, es la segunda bienaventuranza.
Bienaventurados los mansos, porque la mansedumbre quita los impedimentos para el ejercicio de la piedad. El que es manso va a poder ser un hombre o una mujer piadosa. La cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de la justicia social, no de esta aberración, ¿no? De la justicia legal, no, sino tienen hambre y sed de, de amar al prójimo, ¿no? En el sentido de darle lo que se merece, de darle a Dios lo que se merece, ¿no? Esa es la definición plena de la virtud de la justicia. Hambre y sed de justicia, de darle a cada quien lo que se merece, de ser hombres y mujeres santos, porque el don de piedad perfecciona las obras de la justicia. ¿Sí? Nos hace cada vez más justos, más santos. Y la quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque la piedad se ejercita también en las obras de misericordia, se lo acabo de decir. De los frutos del Espíritu Santo deben atribuirse directamente el don de la piedad, la bondad y la benignidad. Frutos, no dones, frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y la mansedumbre. ¿Y cuáles son los vicios opuestos al don de la piedad? Los vicios que se oponen al don de la piedad pueden agruparse bajo el nombre genérico de impiedad, porque como precisamente el don de piedad corresponde ofrecer a Dios con filial afecto a lo que le pertenece como Padre nuestro, todo aquel que de una forma o de otra quebrante voluntariamente este deber merece propiamente el nombre de impío. Ahí está el significado de aquel que es impío, aquel que no le da a Dios lo que Dios se merece, el culto debido a Dios. Es un hombre impío. ¿Ok? Por otra parte, como dice hermosamente Santo Tomás, abro comillas, la piedad, en cuanto es don, consiste en cierta benevolencia sobrehumana hacia todos. Una benevolencia, o sea, una ver bien, eso es la benevolencia, ¿no? Decir bien, actuar con el bien, no con la sangre en los ojos, sino con un cierto bien, una cierta justicia en el corazón para con todos, considerándolos como hijos de Dios y hermanos nuestros en Él, en el sentido de que si son bautizados y en el sentido de si no son bautizados, igual tratarlos con respeto, ¿ya? En ese sentido, a menos que estén haciendo algo contra Dios, ¿ya? Y nosotros ahí tenemos que entrar con la corrección. En ese sentido, San Gregorio Magno opone al don de piedad la dureza del corazón, cuando dice que el Espíritu Santo con sus dones da contra duritiam pietatem. ¿Sí? Entonces, un corazón endurecido por mucho pecado, por haber estado constantemente cayendo y ejercitándose en el pecado, endurece el corazón. Y lo que hace el don de la piedad justamente es tratar de sacarlo y hacerlo latir. Por eso ahí vemos la imagen de Ezequiel 36, cuando dice, arrancaré tu corazón de piedra y te colocaré un nuevo corazón de carne. Esa es una palabra que Dios me regaló en mi conversión, porque Dios me comenzó a cambiar el corazón empedernado en tanto pecado, en tanta malicia, y me comenzó a dar un poquito, y que la fui cultivando, esta piedad de Dios, de un corazón de carne para sentir y amar a tu Dios. ¿Sí? El padre, dice el alemán, ha escrito una página admirable sobre esta dureza del corazón. Dice, el vicio opuesto al don de piedad
es la dureza del corazón, que nace del amor desordenado de nosotros mismos, porque este amor hace que naturalmente no seamos sensibles más que a nuestros propios intereses y que nada nos afecte sino lo que se relaciona con nosotros, que veamos las ofensas de Dios sin lágrimas y las miserias del prójimo sin compasión, que no queramos incomodarnos en nada para ayudar a los otros, que no podamos soportar sus defectos, que arremetamos contra ellos por cualquier bagatela y que conservemos hacia ellos en nuestro corazón sentimientos de amargura, de venganza, de odio y antipatía. Al contrario, cuanta más caridad o amor de Dios tiene un alma, más sensible es a los intereses de Dios y del prójimo. Esta dureza es extrema en los grandes del mundo, en los ricos avaros, en las personas sensuales y en los que no ablandan su corazón por los ejercicios de piedad y por el uso de cosas espirituales. Se encuentra también con frecuencia en los sabios que no juntan la devoción con la ciencia y que para lisonjearse de este defecto lo llaman solidez de espíritu, dice Agustín, ¿no? Pero los verdaderos sabios han sido los más piadosos, como por ejemplo un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, tremendos, ¿no? Sabios. Un San Buenaventura, un San Bernardo de Claraval. Y en la compañía de Jesús, por ejemplo, el padre Lainés, el padre Suárez, Monseñor Carlos Belarmino, Lesio, etcétera, etcétera. Cuando los jesuitas tenían verdaderamente fe católica, porque hoy es dificilísimo encontrar un verdadero jesuita con fe católica. ¿Ah? Sigamos, por favor. Muy bien. Un alma dice que no puede llorar sus pecados, una alma endurecida, al menos con las lágrimas del corazón. Tiene mucho de impiedad y de impureza, y de ambas cosas a la vez, como sucede de ordinario a los que tienen el corazón endurecido. Es una gran desgracia cuando se estiman más en la religión los talentos naturales y adquiridos que la piedad. Veréis con frecuencia religiosos y tal vez superiores que dirán en voz alta que hacen mucho más caso de un espíritu capaz de atender muchos negocios que de todas esas pequeñas devociones que son, dicen, buenas para mujeres, pero impropias de un espíritu sólido, llamado solidez de espíritu, a esta dureza de corazón, tan opuesta al espíritu de piedad. Deberían pensar estos tales que la devoción es un acto de religión o un fruto de la religión y de la caridad, y que por consiguiente es preferible a todas las virtudes morales, ya que la religión sigue inmediatamente en orden de dignidad a las virtudes teologales. ¿Se dan cuenta? Cuando un padre grave y respetable por su edad o por los cargos que ha desempeñado en la religión testifica delante de los jóvenes religiosos que estima los grandes talentos y los empleos brillantes, o que prefiere a los que sobresalen por su ciencia o ingenio más que a los que no tienen tanto de estas cosas, aunque tengan más virtud de piedad, hace un grandísimo daño a esta pobre juventud. Es un veneno, dice, que se les inocula en el corazón y del que acaso no curarán jamás.
Una palabra que se dice confidencialmente a otro es capaz de trastornarle completamente. Miren qué importante, ¿no? Muy bien, medios de fomentar el don de la piedad. Aparte de los medios generales para fomentar los dones del Espíritu Santo, en general el recogimiento, la oración, la fidelidad de la gracia, etcétera, se relacionan más de cerca con el don de la piedad los siguientes ejercicios, las siguientes maneras de cultivar estos dones. Uno, cultivar en nosotros el espíritu de hijos adoptivos de Dios. No hay verdad que no se nos inculque tantas veces en el Evangelio como la de que Dios es nuestro Padre. En solo el Sermón de la Montaña lo repite el Señor 14 veces que Dios es nuestro Padre. Esta actitud de hijos ante el Padre destaca tanto en la nueva ley que algunos han querido ver en ella la nota típica y esencial del cristianismo. ¿Sí? Acordémonos que en el Sermón de la Montaña el Señor nos enseña el Padre Nuestro. Nunca insistiremos bastante en fomentar en nuestra alma este espíritu de filial confianza y abandono en brazos de nuestro Padre amorosísimo. Dios es nuestro creador y será nuestro juez a la hora de la muerte, pero ante todo es siempre nuestro Padre. ¿Sí? El don de temor nos inspira hacia Él una respetuosa reverencia, jamás miedo, pero en nada es incompatible con la ternura filial y confianza filial que nos inspira el don de piedad. Solo bajo la acción transformante de este don, el alma se siente plenamente hija de Dios y vive con infinita dulzura su condición de tal. Pero ya desde ahora podemos hacer mucho para lograr este espíritu disponiéndonos con ayuda de la gracia a permanecer siempre delante de Dios como un hijo ante su amorosísimo Padre. Entonces hay que disponernos a Dios. Pidamos continuamente el espíritu de adopción de hijos de Dios, vinculando esta petición a cualquier ejercicio que tengamos que repetir muchas veces al día. Y esforcémonos en hacer todas las cosas por amor a Dios, tan solo por complacer a nuestro amorosísimo Padre que está en los cielos. Entonces lo que me dijo el Padre Manuel el día de hoy, cuando terminé, yo le dije, tu sermón ha sido algo espectacular, porque ha sido a San Remigio, exprimió muy bien el sentido de ser hijos de Dios. Yo le dije, Padre, hoy día su sermón ha sido maravilloso, ¿verdad? Espero que los otros hermanos realmente hayan cogido siquiera la esencia de lo que él quiso decir. Y el Padre me dijo, para mayor gloria de Dios. Eso es, ¿ves? Hay que ofrecer todo lo que hagamos para mayor gloria de Dios siempre. No para que me den palmas a mí, sino para que le den la gloria a quien se lo merece, que es Dios. ¿Ok? Segundo, dice, cultivar el espíritu de la fraternidad universal, pero el verdadero, por favor, no el falso, el verdadero espíritu. En este sentido, dice, como vimos, el principal efecto secundario del don de piedad, antes de practicarlo en toda su plenitud, con la actuación del don, podemos hacer mucho con nuestra parte con ayuda de la gracia ordinaria. Ensanchemos cada vez más la capacidad de nuestro corazón hasta lograr meter en él al mundo entero con entrañas de amor. Todos somos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo, pero ojo, todos los bautizados, ¿ya? Por favor. Entonces, imagínense un cristiano que está viviendo en Medio Oriente,
un cristiano allá de la Franja de Gaza, o un cristiano que está tratando de huir de los de estos chinos que están persiguiendo a estos hermanos, que están en la clandestinidad y quieren vivir su verdadero cristianismo, pero están huyendo de las autoridades chinas. ¿Cómo no amar a esos hermanos? ¿Ah? Pero ojo con amar a cualquiera. No es que no podamos amar a nuestro prójimo, ¿sí? Pero sí por amor a Dios, esa es otra cosa. ¿Ya? Esa es otra cosa. Muy bien. Bien. Número 3 dice, considerar todas las cosas, aun las puramente materiales, como pertenecientes a la casa del Padre, que es la creación entera. Aquí hay que tomar también las cosas con mucho cuidado, porque hoy está de moda el ecologismo, está dentro de la Iglesia Católica, y te ponen a la figura de San Francisco así como el modelo de los hippies, como el modelo de el amor a la Pachamama. Cuando, uy, se moriría San Francisco de nuevo al ver cómo han convertido esta figura hasta de su propia orden, los franciscanos, en, muy bien. Entonces, ojalá que podamos entender bien. No le voy a dar más rienda suelta a esto porque si no vayamos a confundirnos un poquito más. ¿Ya? Hay que tomar con cuidado eso, sí. Hay que amar lo que Dios ha creado, pero entender por qué Dios los ha creado. Dios ha creado todo en relación a su Hijo Jesucristo. Dice la carta de los Colosenses que Dios ha creado todo en razón de su Hijo Jesucristo. Y que nosotros, al estar unidos a este como sus hermanos de adopción, recibimos también el deseo de estar unidos a Cristo a través de todas las cosas que Dios nos ha dado por amor, por amor. Muy bien. Cuarto punto, dice, cultivar el espíritu de total abandono en los brazos de Dios. ¿Sí? Yo recuerdo que pasado un par de años del tiempo de pandemia, bueno, escribí una pequeña canción de abandonarnos en los brazos de Dios, porque era muy importante en ese momento cuando a veces no había otra salida, no había otra situación en la cual yo podía sacar adelante mi vida, es abandonarme a los brazos de Dios, porque Dios sabe qué es lo mejor para mí. No soy yo quien sabe qué es lo mejor para mí, es Dios quien lo sabe. Es nuestro Padre Celestial el que sabe qué es lo mejor para nosotros y por eso nosotros hacemos ese hágase en mí según tu palabra, ese fiat voluntas tua, que es la manera como la Madre del Cielo responde al ángel Gabriel y como Jesucristo también responde al Padre y nos enseña eso en el Padre Nuestro en latín. Fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. ¿Ok? Muy bien, con eso estamos cerrando entonces, ahora sí. Hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a tratar de la próxima semana concluir lo que nos falta, que ya son solamente, bueno, virtudes anexas pequeñas, ¿no? Agradecemos, hermanos, haberse quedado con nosotros hasta este momento, ¿sí? Es un poquito tarde también, pero sabemos que estas cosas las hacemos porque queremos compartir con ustedes un contenido importante. ¿Ya?
Bueno, les invitamos a que perseveren en la fe, en las cosas que les hemos enseñado el día de hoy, que les hemos más sobre todo compartido, porque ya la iglesia nos enseña estas cosas, pero muy pocos las sabemos. Ya, hermanos, agradecemos entonces, pedimos que también puedan participar esta semana con estas meditaciones sobre lo que son estas virtudes anexas de la observancia, de la obediencia, de la dulia, ¿no? De la virtud de la piedad, de la virtud de, ¿no? De, que hemos aprendido el día de hoy. Y Dios mediante nos vamos a estar encontrando el próximo domingo, que es domingo 18 de enero, ¿ok? Y bueno, no se olviden por favor de dejarnos un me gusta si el programa les ha parecido importante, interesante, y compartir el programa con sus amigos y familiares y en sus redes sociales. Ya, hermanos, les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos encontramos la semana que viene. Bye bye.